Durante esta semana, la agenda legislativa estuvo marcada por una amplia variedad de temas que cruzan seguridad, justicia social, vivienda y avances tecnológicos. En materia de seguridad, se abordaron proyectos clave como el fortalecimiento de sanciones en el mundo agrícola, buscando tipificar con mayor dureza el robo y la receptación de insumos y productos del campo. También se discutieron nuevas medidas en seguridad para eventos deportivos, especialmente en el fútbol profesional, junto con el endurecimiento de sanciones ambientales por prácticas como la quema ilegal de basura. En el ámbito social, destacó el avance en iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda para familias vulnerables, así como mejoras en el sistema educativo, particularmente en el financiamiento de programas de reingreso escolar. Por otro lado, se trataron temas de alta sensibilidad institucional, como el rol de la justicia militar en casos de espionaje y la regulación de condiciones laborales en el sector audiovisual, específicamente en la industria del cine. En paralelo, el trabajo en comisiones puso el foco en desafíos del futuro. La Comisión de Ciencia analizó los llamados neuroderechos, buscando proteger la integridad mental frente al avance de nuevas tecnologías. Mientras tanto, en la Comisión de Constitución se debatieron iniciativas clave para fortalecer la seguridad en comunidades educativas, regular procesos legislativos como las acusaciones constitucionales y endurecer el acceso a beneficios como la libertad condicional para reincidentes. Finalmente, la agenda también incluyó avances en transparencia parlamentaria y en la representatividad de comunidades rurales en sistemas de agua potable, reflejando una mirada integral que combina desarrollo social, seguridad y modernización del Estado. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Hoy día estamos en streaming, en vivo, en este nuevo programa, nuevo capítulo de este podcast, que lo que intentamos hacer es mostrar lo que hacemos tanto en Valparaíso como en la región con nuestra oficina parlamentaria. Hoy día estamos con un gran invitado. Él es director ejecutivo de OneWay, una empresa regional que está con muchos proyectos hoy día realizándose aquí en la región, pero además él es el past president de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de la Araucanía y consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Luis Felipe Bradway. Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, querido diputado de nuestra Araucanía. Aquí estamos para poder contar en qué estamos en esta región y de alguna manera, abordar el tema que hoy día nos convoca, que es toda esta reforma que se está planteando. Bueno, te aviso que nos están viendo en vivo, tanto en el Facebook como en YouTube, así que la gente puede hacer algunas preguntas. Lo digo de inmediato, la gente que no quiera hablar, que no quiera discutir y que solamente atacar, no le vamos a responder y probablemente hasta los vamos a bloquear, así que se lo digo al tiro. Pero las personas que quieran decir cosas que piensan, está muy bien y algunas de ellas, las que podamos, las vamos a tratar de contestar. Luis Felipe, mira, nosotros tuvimos para también hablar y siguiendo el video que se pudo ver de algunos temas que también vamos a conversar, tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara, el actual presidente de la Cámara, Lorenzo Dubá, contigo como parte de la directiva, acerca de un tema que es muy relevante para la región, o sea, relevante para ustedes como Cámara, pero también para la región y tiene que ver con esta subida de la bencina, esta decisión política, más cierto, la guerra de Irán, que ha provocado esta alza tremenda de los precios de los combustibles y que también impacta en los precios de los materiales de la construcción. ¿Y cuál es la preocupación? Y por eso tuvimos esa reunión, es que muchos de esos proyectos se están llevando a cabo por licitaciones antiguas y que hoy día con la subida de precios se pueden ver complicadas las empresas. Explícanos un poquito ese tema. Bueno, esto tiene alguna similitud con lo que sucedió con la crisis del COVID, ¿no? Que evidentemente los proyectos se vieron afectados con un 20% en esa oportunidad. Hoy día hay que entender que cuando se hace un proyecto de una global, como de un camino o de un CEFAM, el proyecto viene muchas veces 3, 4 años antes desarrollándose y se cierra el proyecto de licitación un par de años antes, con precios que están en ese momento vigentes. Esta alza del petróleo, lamentablemente en Chile somos sumamente dependientes del petróleo. Y en el caso de la obra pública, con mayor razón, porque no es solo el alza de la bencina, sino que el insumo, que en este caso el asfalto, es básicamente petróleo. Entonces, claro, lo que hoy día se pide es que tengamos al menos
una conversación previa antes de tomar los proyectos de que si efectivamente esto se sale de las manos, digamos, en cuanto al alza, se puede hacer ese reajuste que en años anteriores, tú que estabas de delegado presidencial, tuviste la posibilidad de ayudarnos, digamos, sobre todo en las obras de infraestructura pública como también en vivienda pública. Y se llegó a acuerdo. Se demoró un poco, pero se logró hacer los reajustes y eso permitió que muchas empresas regionales no quebraran. Y eso fue así y se le agradeció al gobierno anterior. Bueno, la disposición hoy día es esa, estar pendientes de qué va a suceder con esta crisis que hoy día estamos en tregua, pero vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Y otro tema que me acordé ahora era que hay un recorte, ¿cierto? Que ya se lo notificaron a la Cámara, del 17% en obras públicas. Y eso es todo un Chile. poco más, es un poco más. Más. Fue el 19% en la región. Y lamentablemente, bueno, todos es de público conocimiento que no tenemos plata, digamos, ¿no? En el país y en la región. Y eso es para nosotros en la región de la Araucanía, que es la región más pobre de Chile. Se habla hoy día de Maule, pero Maule se acaba de crear. Genera la mayor cantidad de trabajo en esta región, lo hace obras públicas y vivienda pública. Entonces, cuando te hacen un recorte de esa magnitud, hace que las fuentes laborales se ven perjudicadas y eso nos perjudica también a la señora que vende la colación en la esquina de una obra, por ejemplo. Y ese no es un recorte a la Cámara, ese es un recorte No. para los proyectos sociales, para los caminos, para los puentes, para la mantención de caminos, las globales Sí. que son tan relevantes. Bueno, justamente por eso nosotros nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer un trabajo también transversal. Vamos a invitar a otros diputados, colegas, que independiente que piensen distinto en muchas materias, podamos trabajar por la región, porque yo sé que esto va a impactar a todo Chile, pero cuando hablamos de la Araucanía, donde el principal empleador es el Estado Así por es. medio de licitaciones, tenemos que hacernos cargo y en eso está bien que se aplique a todo, pero dentro de esos todos hay unos con mayores dificultades que otros y la Araucanía es una región que tiene más dificultades. Entonces nos comprometimos a eso ya en mayo, espero tengamos esa reunión. Yo ya he hablado con otros colegas diputados para hacer esta bancada pro inversión en la Araucanía, inversión del Estado y reactivación económica en la Araucanía. Los que vivimos en la Araucanía sabemos perfectamente que nuestro mayor problema por años ha sido la violencia que hemos vivido, sobre todo en nuestras zonas rurales más postergadas. El no tener acceso a trabajo y a, por ejemplo, agua potable rural, que es un gran déficit, tenemos en la marca Zona Sur, más de 500 familias no cuentan con agua potable en sus casas, genera pobreza y la pobreza genera violencia. O sea, esto es un tema sumamente delicado porque lleva consigo también cómo resolvemos un problema para nosotros endémico que ha sido la violencia que llevamos hace muchos años. Si bien hoy día, por medio de la fuerza se ha ido logrando, pero no es la idea. La idea es por medio del desarrollo. Y el desarrollo, especialmente en los lugares que están más postergados en la región, que tú lo sabes de memoria, es tremenda, ¿no? Y eso es lo que hace de esta región la más pobre. Por eso es que es tan urgente ponerse de acuerdo con los parlamentarios, con los gremios. Nosotros estamos disponibles para colaborar en ese trabajo y así sacar las medidas necesarias para reactivar lo antes posible esta región. Efectivamente, este es un trabajo de todo. A veces nos ponemos en posiciones, en posturas ideológicas y eso no ayuda. Bueno, a propósito de eso, yo te quiero hablar de este proyecto que ha estado en la agenda toda la semana, ¿cierto? Yo le he dicho un Frankenstein, es un proyecto misceláneo donde no sabemos si se llama reconstrucción o proyecto de reforma tributaria o contra reforma tributaria, porque las reformas tributarias, por lo general, en el mundo, y en Chile también, son para recaudar más. Este es para recaudar menos, pero además dice que va a tener más gastos del Estado. Es bastante particular, digamos, este proyecto. Yo creo, a mi juicio, y lo he dicho, tiene solamente, sin conocerlo todavía, ya con solo algunos anuncios, podría ser inconstitucional debido a que mezcla muchas cosas que algunas de ellas son excluyentes unas de otras. Sin embargo, yo quería hablar, dado tu experiencia en el negocio inmobiliario, ¿cuál es el principal problema de un joven, de una mujer que hoy día está trabajando, tiene un sueldo? Estamos hablando de personas que ganan más de 1,2 millones, 1,5 millones, para acceder a un crédito hipotecario. ¿Por qué se le hace tan difícil? ¿Cómo ves tú ese tema? Está bien, voy a contestar al final lo que me preguntaste, pero no puedo dejar pasar lo que dijiste al principio. La economía chilena durante los últimos 30 años, sin duda que se abrió al mundo,
Y eso significó que la entrada de capitales como la salida de sus capitales están abiertas, tienen muy pocas restricciones y los ingresos de la plata tienen tasas de interés muy bajas. Hoy día el desafío de este gobierno de cualquier Estado es cómo repatriamos, cómo traemos de vuelta los 230 billones de dólares que salieron en estos últimos 4 años, ¿no? Y eso es fundamental porque durante estos años no se construyó, no se volvió a hacer una industria, no se hizo un packing nuevo, nadie invirtió nada esperando. Llevamos más de 10 años de estancamiento y eso Bueno, nadie entonces, lo discute. hoy día, ¿cómo le das? A ver, Chile tiene una situación bien especial, un grupo muy reducido de chilenos tienen la mayor cantidad de plata de este país, pero es la realidad que tenemos, las cifras están a la vista, digamos, ¿no? El 80% de la población del país lo hacen 1% del país. Bueno, ¿cómo traemos esas platas de nuevo? Y que platas que hoy día están básicamente en Florida, en Estados Unidos, donde están rentándole dólar más 5%. Bueno, ¿cómo le haces incentivo a ellos para traer la plata y entender que las condiciones macroeconómicas son muy interesantes y micro también? Yo llevo 35 años en el rubro de la construcción y puedo decir honestamente, no hay corrupción dentro de nuestro sistema, al menos en las municipalidades, en los servicios públicos, como en otros países. Hay algo, sin duda, pero nosotros tenemos reglas claras para producir nuestros proyectos adelante. Y qué importante lo que estás hablando, sí. Porque a veces se dice, no, ¿sabes qué? El Estado es solamente un estorbo. Y el Estado puede ser un gran socio activador, impulsor también de la inversión. No, Chile tiene unos marcos de regulatorios muy elaborados. O sea, lo quisiera Paraguay, lo quisiera Perú, lo quisiera Argentina. Tenemos un mercado de capitales sanísimo del punto de vista de que tú sabes a qué te enfrentas frente a un proyecto que vas a llevar adelante. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Sin duda, yo te lo decía fuera de aquí de pantalla, ¿cómo cambiamos la actitud tanto de este gobierno que hoy día no se sentó con usted a conversar en algunos temas claves como la PYME o en esta reforma, pero también al funcionario público hoy día es el que también lleva adelante la permisología, el sacar adelante con mayor prontitud los proyectos que reactivan, en este caso también la empresa privada. Yo creo que hay un llamado a los chilenos en general, a las personas que están con el sartén en el mango, que tengan un cambio de actitud. Yo lo he pedido siempre, por favor, pongamos la mano en el corazón, este país tiene todo para salir adelante. Mira, yo todo. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, este es un tema de todos, pero aquí este gobierno primero toma una decisión tan drástica como terminar de un día para otro con el Merco, pero además dice que necesita más plata para algunas cosas, pero además señala que va a recaudar menos. Entonces no se entiende cuál es la mirada, no es clara la mirada, y cuando no es clara genera desconfianza. Sí, pero cuando tú le das condiciones claras para poder reinvertir en Chile, la plata llega, y cuando llega plata, mira, yo sé que esto es un tema difícil de decir, que la economía en este país como Chile, lamentablemente la palabra es súper dura, pero es por chorreo. No tenemos otro modelo hoy día distinto a este modelo neoliberal que tiene este sistema que mientras más invierte, más llega a la población. Y aquí contesto tu pregunta inicial. Claro, la banca chilena es una entidad privada que va a darle un préstamo a donde encuentre menos riesgo, porque es un privado que pone su plata al servicio de un otro privado que se compromete a pagarle. Bueno, hoy día hay medidas que van en la línea correcta. La Cámara Chilena de Construcción por años pidió este subsidio a la tasa, que es un punto menos de la tasa, lo que permite que el dividendo baje. El dividendo es el 25% de tu sueldo, ¿no? Y como las propiedades subieron a raíz de la crisis del COVID y de todo lo que sucedió en el país, también interno, tuvimos un alza de más o menos un 30% en el valor de las propiedades en este último tiempo. Y los sueldos no fue así, los sueldos llegaron a un 5 o 6%. Entonces, el desfase que tenemos en un crédito hipotecario para una persona que siguió ganando su mismo sueldo, es el que hoy día tenemos que mejorar. El subsidio de la tasa lo permite. La rebaja del IVA a la vivienda, que por un año. Solo para dejarlo introducido el tema. La gente dice, bueno, va a bajar el 19%, ¿cierto? Pero eso no es real. No. Y explícanos por qué no es real, y además puede ser de que no signifique ninguna baja. A ver, el IVA de la construcción tiene dos componentes. Uno es netamente el tema de la construcción y sus gastos asociados, y otro es el terreno. Mientras más caro el terreno, sobre todo en las grandes ciudades, el terreno más grande... Que es el gran problema de la vivienda social. En la ciudad, ese IVA del terreno se descuenta. Por tanto, en rigor, no es más allá del 11%.
Pero, por otro lado, con esta alza que estamos teniendo hoy día del petróleo, empieza a netearse. Y además las obras que ya comenzaron con tiempo, ya usaron el IVA por la vía del PPM y otras medidas que tú vas también pagando con anticipación. Entonces, yo creo que la realidad del IVA es un 5 o 6% real que muchas inmobiliarias ya lo estamos absorbiendo. Lo estamos Pero eso, de aquí a que salga... Pero que va en la línea correcta, porque también psicológicamente es bajarle algo al Pero precio. no hubiese sido mucho mejor ver la posibilidad de que la gente alcance el pie. Es decir, ¿quién va a comprar estas viviendas? Las va a comprar quienes tienen capacidad de acceder a un crédito hipotecario. Y no van a ser más personas. Entonces, al final va a seguir concentrando en quienes pueden comprar. Y lo decía el candidato presidencial París, y decía, esto va a terminar beneficiando a los family office y a los grupos de inversión. No va a terminar beneficiando al ciudadano común, que hoy día se está viendo con dificultad para acceder a un subsidio habitacional. Y había medidas hasta de la misma derecha con la candidata Elin Matei de que señalaba que lo importante era subsidiar el pie. Yo creo que hay que incentivar la propiedad de las viviendas, que Yo las creo que personas puedan acceder a la vivienda. José, yo creo que son todas juntas. O sea, ojalá esas medidas fueran de tal magnitud que pudieran llegar a todo lo que tú estás diciendo juntos. Sí, pero es que da la impresión de que esto ayuda a terminar con el stop de las inmobiliarias, perdona que te lo diga tan directo, que ayudar al ciudadano común, clase media, que se ha esforzado, que trabaja hasta muy tarde, que se despierta muy temprano para poder comprar su vivienda. Entonces, eso es lo que a uno lo hace desconfiar de este proyecto. A ver, lo que pasa es que son como varias cosas juntas. A ver, el hecho que en Chile teníamos un superávit de más de 110.000 unidades en este último tiempo, esto permitió bajar 50.000. Este subsidio de la tasa fue un proyecto de ley que era 2 años y ya se terminó en 6 meses. Pero claro, pero eso iba directo a que el ciudadano pueda acceder a un subsidio de vivienda. Ya, espérate. Pero, o sea, perdón, a un crédito hipotecario. De acuerdo. Eso porque te baja un punto la tasa que es muy... Hoy día estamos en tasas 3.2, porque esto se licitó a nivel de los bancos y la mayoría de la banca lo tomó. Entonces es un punto menos que es muy trascendente. Si bien las bajas en Chile son muy buenas, digamos, tú cuando te comparas con Argentina tiene un 34% anual, po. O sea, nosotros estamos hablando del 3,2. Po. Entonces, claro, sin duda que eso ayuda a que puedas optar a que tu crédito hipotecario el dividendo sea más bajo. Eso primero que nada. Pero también reactivas la industria. O sea, porque la industria, cuando genera 50.000 viviendas nuevas, da trabajo a los profesionales, a las constructoras, a los áridos, en fin, toda la cadena. ¿Por qué no hacer ambas cosas? Yo creo que sí. O sea, si nosotros ayudamos a que el ciudadano pueda acceder a un crédito hipotecario en mejores condiciones, como por ejemplo, que se le devuelva el IVA en el pie, por ejemplo, que se le devuelva a la misma persona que compra, eso va a reactivar la industria, perfecto. Pero además va a permitir que mucha gente que hoy día no puede acceder a un crédito hipotecario, lo haga. Perfecto, José, yo creo que por ahí va. Lo que hay que rescatar es que son medidas que van en la línea correcta. Ahora, hay que seguir proponiendo, y por eso a mí me preocupa cuando conversábamos ayer, que este gobierno, el que sea, no escucha a la contraparte. Yo creo que es un error. Y es lo que tenemos que cambiar en Chile, tanto a nivel político como a nivel empresarial también, y con la banca, si la banca también tiene que hacer un esfuerzo por ser un poquito más solidarios también en el desarrollo del país, sin duda alguna. El gobierno parte de la base de que Chile tiene un impuesto corporativo muy alto comparado a los países de la OCDE, porque tiene 27 y el promedio de la OCDE es 23, sí. Pero no dice que 38 que reúnen a los países de la OCDE, solo 31 tienen un sistema, 31 tienen un sistema desintegrado. Sí. Solo 7 tienen un sistema integrado. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando un empresario paga sus impuestos, ya los pagó con la empresa, entonces los descuenta. Eso está en Chile. Y por eso, claro, la tasa es más alta. Pero los otros países donde la tasa es más baja, es desintegrado, es decir, paga por un lado como empresa y paga también el dueño de la empresa cuando recibe su ingreso. Entonces, eso también hay que decirlo y hay que transparentarlo, porque la carga impositiva en los países de la OCDE es un promedio del 34% sobre el Producto Interno Bruto,
y en Chile es del 20%, es más baja. Ahora, con eso no quiero decir que tengamos que subir todos los impuestos, ni mucho menos, pero no digamos acá que el principal problema del crecimiento y de la capacidad del Estado o del país de generar trabajo, generar empleo, generar riqueza, tiene que ver solamente con la carga impositiva. Sin duda que no es solamente, José, pero tenéis que entender que hoy día cuando el chileno se abrió, porque, a ver, yo lamentablemente tengo que decir algo. Cuando tú hace 4 años atrás se hizo esto que viene el lobo, y el lobo era: vamos a sepultar el sistema neoliberal, vamos a cambiar el modelo económico sin proponer ninguno razonable a su entender, la plata se fue, el capital se fue como golondrina. Y eso generó que no había caja en el país para generar proyectos nuevos. Hoy día yo soy consejero nacional de la Cámara Chilena de Construcción, y el promedio de los dueños de las grandes empresas son personas de 70 para arriba. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Pero por qué me voy a arriesgar de nuevo a meter mi plata en Chile cuando las condiciones no son las más favorables? Entonces, ¿cómo traes ese capital de nuevo para que la plata vuelva? ¿Sí? Es un tema para largo de conversar. Lo dejo afuera. Lo que yo quiero decirte que siempre cuando hay inestabilidad en un país se genera que la inversión no entre. Y eso tenemos que crear las condiciones para que haya estabilidad, para que haya certeza jurídica, pero también que haya justicia. Bueno, sin duda. Haya un poquito de mayor igualdad. No entiendo cómo no sea un problema para nuestro país el hecho de que el 1%, que son las grandes empresas, es decir, que generan más de 100.000 UF al año, concentren el 84% de las ventas en Chile. Ese es un tema. Es decir, cuando hay tanta desigualdad, eso no ayuda al crecimiento, no ayuda a que se repartan las oportunidades, y al final los talentos no es que se dan por todos lados, sino que los talentos se reparten entre algunos nomás. Y eso también creo que es un tema a abordar. Sí. Y lamentablemente no está bien, José, en la agenda de este gobierno. Pero es un problema mucho más allá de la contingencia actual. Este es un problema que está pasando en México, que pasa en Brasil, que pasa en Argentina. O sea, es un problema del sistema que hoy día ha imperado en el mundo. Otra cosa es sentarse... Chile, si tú lo comparas con los países de la OCDE, tiene muchísima mayor desigualdad. Y eso es un tema a abordarlo, ya, pero como los otros temas también. No sé, pero vuelvo a lo mismo. Ya, está bien el discurso, que es ideológico, pero el gallo que hoy día tiene su capital puesto tranquilamente en un banco dándole intereses en Florida, ¿por qué va a traer su plata a Chile a arriesgarse para aquí? Porque Chile tiene las condiciones de estabilidad, tiene las condiciones para que pueda surgir, y porque tiene una estructura, que tú lo dijiste al principio, institucional, que es mucho más seria que en muchos otros países. Pero yo creo que no es eso. Y sin duda que eso no es de un día para otro. Pero mira, te voy a decir algo. Yo tengo mi teoría propia. Me la podrán discutir. Yo creo que Chile es un país absolutamente conservador en sus grandes ligas. Gente que tiene una ideología bien clara, también religiosa. Y hoy día va a traer la plata porque están las condiciones, como estamos diciendo, pero porque quiere darle prosperidad a su familia. A su legado. La gente que se fue fuera de Chile, lo digo por experiencia propia también y por muchos casos que conozco, buscaron irse, porque la inseguridad en Chile, teníamos una violencia desatada, tanto en Santiago, en las ciudades, como narcotráfico, terrorismo, en fin. Entonces la gente empezó a buscar otras alternativas, y eso pasó con Estados Unidos, con Portugal, con España, en fin. Bueno, el tema era: ya, yo saco mi plata, me voy para allá, y el resto mi familia, mis amigos, mis conocidos, mi círculo. Y eso ha hecho que en estas condiciones nuevas de Chile la gente vuelva a decir: ay, también hay un tema afectivo en esto, no es solo la plata por la plata. Yo creo que hay un trabajo que hacer ahí de lo que significa generar un cambio de mentalidad en nuestro país también, de este país más solidario que somos Chile, que lo hemos demostrado muchas veces, que tiene que ver también con este juego del dinero. Hoy día es muy crudo decir que solo la baja del 27 al 23, que además es paulatino, yo no sé si ahí va a estar el punto. El tema es que el ambiente país sea un ambiente que marchemos y todos vayamos hacia el mismo lugar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que si nosotros generamos las condiciones, obviamente va a haber mayor inversión. ¿Y para qué? Para lo que quieren todos. Mejorar las condiciones de vida de su familia, en todos los términos, en seguridad, en condiciones materiales mínimas, en definitiva en desarrollarse. Y Chile es un país que tiene todas las condiciones para aquello. Ahora, dicho eso, cuando un gobierno hace y toma la medida política de
tan agresivamente traspasarle la carga de la subida de la bencina a toda la clase media, a todas las pymes, hasta las constructoras chicas que le van a subir todos los costos, bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Y después, en este mismo proyecto, no solamente cuando dice, le vamos a bajar los impuestos, necesitamos más plata, tenemos poca plata en el Estado, y le vamos a bajar al 1%, ¿cierto?, de las empresas en Chile. De 1 millón de empresas, al 1% le vamos a bajar los impuestos y vamos a recaudar bastante menos. Pero además, y esto es lo que uno no entiende, yo entendería eso que fuera ideológico y que fuera como proyecto único. Pero eso lo suma al tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones, los mayores de 65 años que pagan contribuciones, que podrían pagar contribuciones, son alrededor de 400.000. De esos 400.000, 200.000 están dentro de la actual normativa que o los exime de pagar, es decir, cuando una persona más de 65 años tiene un ingreso de 1 millón o menos, no paga contribuciones. Si tiene un ingreso de 2 millones o menos al mes, paga el 50% de las contribuciones. Pero los que tienen un ingreso de 6 millones de pesos, de 10 millones de pesos, ¿le vas a bajar el pago de las contribuciones? ¿Vas a dejar que ellos puedan no pagar a pesar de tener todo más o menos solucionado y además una vivienda que vale por lo menos 400 millones de pesos desde el punto de vista comercial, porque tiene que valer 200 millones de pesos desde el punto de vista de servicios de impuestos internos o desde la tasación de servicios de impuestos internos? Y además, esto es muy grave, mira, esto va a bajar el Fondo Común Municipal. Las empresas más, o sea, las municipalidades más pobres es su 70% de los ingresos de una municipalidad. En Cholchol, en Puerto Saavedra, en Curarrehue. Pero ahí, ¿qué dijo el gobierno? No, ¿sabe qué? Eso lo vamos a compensar. Y vamos a sacar recursos de las arcas fiscales para compensar. Esos son alrededor de 200 millones de dólares. Bueno, uno dice, le vamos a eximir de pago a una persona que gana 6 millones de pesos mensuales, tiene más de 65 años y paga contribuciones. A él le vamos a decir, no, usted no pague porque ¿sabe qué? Lo va a pagar esa persona que paga el IVA sagradamente, religiosamente, cuando compra el pan, cuando compra la leche y que vive en Puerto Saavedra. Eso no se entiende, es esquizofrénico, tiene un sentido de realidad completamente alejado de la justicia social mínima. Mira, yo no soy defensor del gobierno, así que no me voy a hacer cargo de lo que estoy planteando, pero sin duda alguna que a mí lo que más me preocupa de lo que hablábamos ayer es que estas medidas están en un solo paquete. Nosotros lo planteamos al senador Carter y al senador Celis cuando nos reunimos con ellos y con los distintos parlamentarios, porque efectivamente las medidas que pudieran ser, porque el tema de las contribuciones no va a mover la aguja, claramente. El problema mayor es cómo traemos reinversión a Chile. Yo creo que ese es el punto clave en esto, y estas medidas que han planteado, como por ejemplo el caso de la rebaja del IVA, como decíamos al principio, que si lo postergan a 120 días más, no sirven. Y si más encima tú estás planteando que van a hacer una presentación al Tribunal Constitucional, porque no es, vamos a tener otra vez, va a pasar un año, o sea, ya no sirvió la medida. O sea, ahí yo entiendo que hay un problema que es efectivamente de la conversación que hace el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Yo creo que ahí está el gran problema de lo que tú estás diciendo, y eso me extraña que no haya respuesta a solicitudes, especialmente como la que hacen ustedes del tema de las pymes, que es gravísimo también, que es un tema para largo. Yo llamaría ahí obviamente a las autoridades a tener esta capacidad de diálogo, de conversación, para no vernos entrampados en medidas que al final no van a ser efectivas si no son inmediatas. Bueno, justamente yo lo señalé desde un principio, se lo señalamos como bancada del Partido por la Democracia al ministro García Ruminot, que a todo esto nos atendió muy bien, digamos, pero de la región, de la región además, y muy conocido, y bien empático en escuchar, pero la verdad es que fue un diálogo de sordo, porque nosotros teníamos una serie de medidas para las pymes, que ahí te la voy a comentar. Pero además señalamos siempre de que esto debía ser separado, porque acá hay un tema que podría ser inconstitucional, y yo tengo la absoluta presunción, digamos, de que
esto sería inconstitucional porque está mezclando, por un lado, los recursos para la reconstrucción y decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos muchas personas que necesitan reconstruir su vivienda y necesitamos más recursos. Además, vamos a compensar, ¿cierto?, la baja en el Fondo Común Municipal, es decir, vamos a necesitar más plata de las arcas fiscales. Pero al mismo tiempo dice, vamos a rebajar el impuesto corporativo al 1% de las empresas. Entonces no se entiende el proyecto y lo que hemos señalado, bueno, ¿por qué no se hace por separado? Porque si se hiciera por separado, primero da por descontado los ingresos para la reconstrucción. Aprobado. Después, el tema de hacer y tener medidas para que las personas puedan acceder a una vivienda, también. Después, el tema del bono de incentivo, ¿cierto? También. Entonces, vamos separando y vamos hablando de la materia. Aquí se ve como que quisieran encubrir una reforma o una contrarreforma tributaria entre medio de estos otros temas que a todos nos convocan y que todos estaríamos de acuerdo. Ahora, claro, dicen, bueno, es que esta es la posibilidad de pasar máquina, así se habla en política, pasamos máquina, tenemos un voto más, pirquineamos los votos que nos faltan, ¿cierto? Y aprobamos este proyecto. Eso es poco sostenible. Bueno, pero Pepe, pero por eso mismo la ciudadanía es la que está un poquito cansada con el tema de la política cuando no se ve el objetivo final que son las personas. Y eso es súper grave, sin duda alguna. Yo desconozco cuál ha sido la interna de todo esto, porque lo hacen de esa manera, pero evidentemente que hoy día la sensación que queda es que es como un canto de sirena que no está escuchando nadie y que no van a servir para reactivar el país, que es lo que necesitamos urgente. O sea, aquí no podemos desconocer que el Estado se entregó sin los dineros necesarios para funcionar, y eso tiene una explicación clara. Cuando tú sacas esta cantidad de millones de dólares del país, evidentemente que las divisas no llegaron, no hubo fuentes de trabajo, no hubo consumo interno. Entonces, evidentemente que esta también fue una medida política, sin duda. No, pero sin duda. Permíteme, corregir algo. Acá se dice, y todo el tiempo se ha creado un relato, ¿cierto?, de que aquí el Estado está quebrado y eso fue ya transparentado y hoy día lo está viendo la Contraloría. Pero eso fue un relato para esto. Para eso se creó este relato. Si ahora se entiende mucho mejor el cuento, digamos. Que hoy día, digamos, algo tan absurdo como necesitamos más plata, por ende cobramos menos, es bastante inentendible. Y por eso yo pienso que la discusión desde el lugar que tú la planteas sería mucho más sensata. Sí, claro. Oye, mire, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que esto podría generar que se traiga más inversión extranjera, que haya más recursos para poder generar un dinamismo de la economía en Chile y quizás podríamos llegar a bastantes acuerdos al respecto. Pero hoy día la forma de plantearlo de forma mañosa, tratando de hacer distintos y generar distintos artilugios para convocar a la ciudadanía a que apoye y presione a su vez a sus parlamentarios, eso no es sostenible y no es la forma, creo yo, de construir un país. Yo también abrazo la esperanza, lleva poco tiempo el gobierno, lleva un poquito más de un mes, lo que estimo y quiero es que el gobierno se replantee la forma de cómo ha trabajado estas materias, porque son importantes, son relevantes, la gente, yo lo veo, el tema de la benzina le ha pegado muy fuerte. Y ojo, las soluciones también han sido poco eficientes. Mira, te voy a dar un ejemplo, el gas. Se dijo, mire, vamos a entregar recursos a los municipios para que los municipios entreguen vales de gas. Después se cambió esa postura de que se va a entregar de esta forma y de la otra forma. Oye, ¿por qué no se usó algo que ya se ha usado? El bolsillo familiar electrónico, que te depositan directamente en tu cuenta y ahí tienes los recursos y también puedes focalizar el 80% más pobre, el 70% más pobre y tú le entregas esos recursos a la familia y la familia que es mejor administrador que el propio interesado. Él irá a comprar, ¿cierto?, el combustible que necesite, ya sea gas, parafina o leña, como en nuestra región. Bueno, son esas cosas las que uno no las entiende y piensa que con mejor diálogo vamos a mejorarla.
A veces son las peleas que tienes que dar tú, José, en el Parlamento. Pero en el caso mío, que estoy en la región de la Araucanía, hay cosas que son urgentes para reactivar nuestra región. Y eso es lo que a mí me preocupa, que cosas tan concretas, que atiendo como delegado presidencial y como gobernador está presente, una medida que podría reactivar la región desde el punto de vista del desarrollo, del turismo y además evitar las muertes, como es el caso de la ruta Freire-Pucón. ¿Cuánto tiempo llevamos? El año 2016 pusimos esta medida como de urgencia para el país. Era de interés público y quedó establecido así. Estamos en 2026, no ha pasado. Hoy ya estamos todavía más avanzados que nunca, gracias a la venida que tú mismo provocaste, que venía la ministra López y repusiera este proyecto, que es un tremendo proyecto de desarrollo, pero que además, si hoy día siguiera avanzando, como está haciendo la facilitación, esta ISA, la Intervial, tenemos 6 años más para que podamos andar por esa carretera. Así son la mayoría de los proyectos, por eso que es tan importante el diálogo y la comunicación, sobre todo parlamentaria, con el Ejecutivo. A mí es lamentable escuchar lo que te planteé, que las medidas que puedan ser positivas no sean tomadas en cuenta. Pero bueno, ahí tenemos también los gremios un rol que cumplir, que es presionar para que haya sensatez y las cosas saquen adelante. Y un tema que sin duda también está en la misma línea de nuestra región, el caso de la descontaminación del lago Villarrica, un lago que si no lo cuidamos se nos va a morir y va a quedar la escoba en un sector importante de esta región. Es el segundo polo de mayor desarrollo en la región. Bueno, hay medidas que son complejas porque tienen que exigirle a las pisciculturas que de alguna manera mejoren su sistema de limpieza del fósforo y el nitrógeno. Ahí estamos, lo habían retirado, se volvió a reponer por presión de muchos de ustedes y afortunadamente está siguiendo. Pero hoy día necesitamos que eso se aplique, si no se nos sigue muriendo el lago y todo lo que eso significa. Bueno, ahí estamos todos expectantes a que salga la Contraloría. Pero lo que quiero decir es lo que se demoran todos estos procesos para que lleguen a fin. A mí me preocupa cuando tú planteas este no diálogo, esta conversación franca que tendrían que tener el Ejecutivo con el Legislativo. Es lamentable, sin duda alguna, y ojalá pudiéramos tener un cambio de actitud para el bien del país, sin duda. Y claramente, bueno, a propósito de lo que hablabas de los peajes, yo estoy sosteniendo de que hoy día hay injusticias que se viven. ¿Cómo puedes tú entender que hoy día en la comuna de Freire hay gente que vive en la localidad de Quepe y que tiene que pagar más de 3.600 pesos para ir al municipio y 3.600 para volver del municipio? Eso es la desconfianza que le generan nuevos proyectos, y eso no es porque sí. ¿Por qué hay gente que se opone a veces a una doble carretera, ¿cierto?, para Villarrica, Pucón? Es por estos temas, porque ve que puede haber una injusticia y que después los va a dejar pagando a la persona que viene de Villarrica no sé cuánto en peaje, y con 2 peajes, además el de Quepe, y la gente dice, bueno, ¿sabe qué? Yo prefiero que estas cosas se dejen así porque no me da los recursos. Mucha gente, economía familiar campesina, que tiene que ir a vender a las ciudades, que tiene que trasladarse, que hoy día el auto no es un lujo. Antiguamente se decía, bueno, usted anda en auto, pague. Cuando se hace toda la concesión, porque a veces se reclama mucho de que, pero es que concesionaron y privatizaron. Era la forma de avanzar, y donde el vehículo, el auto, no era, era un bien que las familias invertían y que no cualquiera podía andar en vehículo. Hoy día todo el mundo necesita para trabajar el poder desplazarse en un vehículo, y hoy día con el precio de la benzina, con el peaje, y ve estos proyectos que van a venir con peajes indiscriminados, digamos, la gente desconfía. Y por eso creo, y lo que tú dices tienes toda la razón, generar diálogo y generar algunas exenciones para ciertas personas, bueno, para personas que son residentes, para quienes viven en los lugares. No puede pagar lo mismo una persona que viene en el verano o una persona que viene en vacaciones de invierno a una persona que vive ahí, que necesita pasar por ahí el día a día para llevar el sustento a su casa, digamos. Sí, José, yo creo que hoy día la tecnología permite absolutamente hacer lo que tú estás diciendo. Está dentro de lo que se ha conversado en todas las reuniones que hemos estado sosteniendo estos 10 años. Somos de las pocas regiones que Así tenemos que, perdón la palabra, pero que mamarnos un taco para pagar el peaje y lo tenemos que pagar en efectivo. Eso ya... entiendo que termina la concesión. Región ya tiene eso. Termina la concesión ahora y entiendo que viene este sistema de libre paso. Pero, a ver, nunca vamos a dejar contento a toda la comunidad frente a una propuesta de desarrollo,
pero hoy día no podemos quedar entrampados. Piensa tú que el proyecto lo habían sacado, si lo repusimos gracias a tu gestión con la ministra López, pero lo habían sacado. Un proyecto que no solo es de desarrollo, también estamos con, fíjate que en los últimos años han muerto 41 personas en la ruta y una cantidad de accidentes enormes. Se nos murió un amigo común, digamos nosotros, nuestro abogado. Y de alguna manera son medidas que hay que mirar más lo que es el país, lo que es la región, de puntos que se pueden, además que hoy día se pueden solucionar. El tema del PEX es un tema de día con la tecnología que se puede subvencionar, se pueden hacer algunas medidas. El problema es que no se avanza cuando está esta sensación como de confrontación permanente. Y yo creo que ahí hay un desafío enorme, yo diría de todos los que tenemos alguna responsabilidad, tanto política como social, de empujar estos proyectos para que se lleven adelante, sin duda alguna. Bueno, y eso es lo que nosotros intentamos, pero la verdad hemos visto un gobierno bastante ideológico, cerrado. Yo creo que hay que salir un poquito de las posturas, hay que tratar de ir a la vereda al frente. Todos tenemos algo que rescatar en el otro. Y eso a veces no se ve en este gobierno. Yo espero que esto cambie y muchas veces pasa que los gobiernos cuando parten con mucha voluntad, como si fuera todavía una campaña, pero después se dan cuenta que tienen que gobernar sobre la realidad y no sobre el ideal. Y la realidad es que Chile tiene diversas demandas y hay que ir viendo dónde le aprieta el zapato a cada persona. Cuando un ministro dice, no, yo no quiero ser simpático, nadie le pide que sea simpático. Sí se le pide que sea empático. Y empático tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Y la verdad es que hay algunas cosas que no las vamos a poder arreglar de un día para otro porque es imposible. Y nadie puede estar obligado a lo imposible. Pero sí lo que podemos es ir mirando quiénes son los más afectados, cómo les afecta, cuánto les está doliendo hoy día. Y hoy día tenemos una clase media en Chile que le está doliendo mucho y que tiene mucho dolor. Y cuando eso no se atiende, va a llegar otro con un proyecto populista donde le va a decir, ¿sabe qué? Yo le voy a arreglar todos sus dolores de un día para otro. Y eso es lo que no queremos, porque eso destruye la institucionalidad. Sin duda, pues Pepe, ¿qué querés que te diga? De alguna manera, estamos hoy día, se está instalando un gobierno, tenemos muchas esperanzas de que de alguna manera el capital, vuelvo a decir, no es capital extranjero, son chilenos que la plata la tienen afuera, que es distinto. Lamentablemente es como se hace el pan, pero necesitamos la harina. Pero hoy día son extranjeros. Bueno, pero para efectos prácticos yo creo que el desafío hoy día es cambiar la actitud en la que estamos, sin duda, y ser más colaborativo. No todas las medidas, sin duda alguna, son de preferencia de todos, pero creo que muchas van en la medida correcta en relación a incentivar el desarrollo de proyectos que son difíciles. Yo tengo proyectos inmobiliarios. El proyecto inmobiliario hoy día, yo llevo 35 años. Cuando partí la utilidad que tenías como para poder jugar, si te equivocabas, te era más caro, era el 20%. Hoy día estamos hablando objetivamente del 7%. Entonces, cuando tienes problemas, sobre todo exógenos, como el caso del petróleo, el riesgo que tú corres es altísimo. Entonces, la pregunta es, ¿hago o no hago este edificio? ¿Hago o no hago este emprendimiento? Y yo creo que ahí donde los gobiernos y las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas, tienen que ver cómo bajan los miedos y los riesgos para que el privado, y en este caso la empresa privada, pueda invertir, y también las pymes, sin duda, están en el mismo problema, digamos. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer en la región, y yo creo que ha sido muy positiva la conversación que tuvimos con la Cámara chilena, porque lo que estamos planteando es poder hacer una bancada desde la región. Tenemos que tener un proyecto de desarrollo regional. El gobernador ha dado una muy buena noticia. Van a invertir una cantidad de recursos muy importante en el proyecto del mercado, o sea, en el nuevo 38, mercado, que eso está hace tantos años, y que la verdad a veces la gente dice, ¿pero qué pasó? ¿Es culpa del alcalde? La verdad es que el alcalde Roberto Neira se la ha jugado por ese tema, también el gobernador Zafirio, todos los cores que apoyaron, porque ese era un proyecto que se licitó una administración pasada, la empresa no cumplió, no era el alcalde Roberto Neira, era el anterior alcalde. Y bueno, la verdad es que hoy día, cuando hay unión entre las autoridades para poder ponerse detrás de un proyecto y sacarlo adelante, se puede y resulta. Y aquí también yo quiero darle un saludo a todos los dirigentes del mercado. Cuando se quemó el mercado, todavía han estado detrás de todas las gestiones. Yo fui administrador, vi cómo estaban siempre detrás, peleando para que hayan recursos, y la verdad es que hoy día es una buena noticia, porque esto va a reactivar el centro, va a reactivar la economía de Temuco y la economía de la región, diría yo.
No, y sobre todo que Temuco y la Araucanía tiene una vocación de turismo impresionante. El mercado sin duda que era un paso obligado cuando existía. Tenemos muchas expectativas de que eso también resulte. Hoy día Temuco tiene muchos, o sea, Temuco es el centro de muchos lugares turísticos, no solo la zona Villarrica, Pucón, Lacustre, Coñaripe, todo lo que es Maralcahuello, todo lo que pasa en Parte Corralco, pero también la costa, todo lo que es Puerto Saavedra, todo lo que se ha invertido en esa zona. Y sin duda que el punto clave es lo medular es Temuco, y ahí el mercado cumple su rol, que ojalá lo puedan desarrollar lo más rápido posible. Han habido también fallas medias majaderas en cuanto a licitar siempre lo más barato, y lo más barato al final salió más caro, ¿no? Sí. Yo creo que ahí invitar a que esta vez elijan la empresa que pueda llevar a cabo hasta el final este proyecto. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos de este programa, pero yo quería dejar también el mensaje de que aquí los países de la OCDE, yo creo que dado que este argumento era el gran argumento que tiene el gobierno para esta contrarreforma tributaria escondida con otros proyectos, me he puesto a investigar de qué han hecho los otros países para generar inversión, para generar dinamismo en la economía, generar crecimiento. Y la verdad es que tan importante como es el incentivo para que lleguen recursos, es importante el capital humano, la modernización del Estado, es importante la confianza que hay entre unos y otros actores, digamos, y por sobre todo que hayan grados de igualdad en la comunidad, que haya oportunidades, que no puede ser que hoy día un niño o una niña en Puerto Saavedra tenga casi nulas posibilidades de llegar a un directorio de una gran empresa. Nulas posibilidades, no ha pasado casi nunca. Y eso también lo tenemos que ver como una meta de país. ¿Dónde están estudiando? Pongámonos y pongamos el ejemplo entre cuánto paga una subvención municipal en un establecimiento educacional municipal y cuánto paga un privado en un colegio privado. Esos son temas, no digo las personas que pagan un colegio privado y yo entre ellos, digamos, no estoy diciendo que esté mal o lo critico, no, está bien y no hay ningún problema, pero no puede ser que no nos preocupe ese tema. La desigualdad es un problema de desarrollo, es un problema de seguridad, es un problema de bienestar, es un problema de crecimiento. Mira, tan así es que hace 75 años, cuando nace la Cámara Chilena de Construcción, su objetivo era darle beneficios sociales a sus trabajadores y trabajadoras. Hoy día estamos incidiendo en más de 400.000 prestaciones al año desde la Cámara Chilena de Construcción a través de sus asociados. La ayuda social, sin duda alguna, que es lo que puede emparejar la cancha desde el punto de vista de oportunidades, diría yo, ¿no? La justicia. La justicia. Pero también hay un tema que en el caso de nuestra región es clave y te tocó liderarlo, que es la seguridad. Se ha ido trabajando en ello y en la seguridad también en el país, que dé a las personas las condiciones para poder de alguna manera trabajar tranquilo. Tuvimos un atentado recién a un socio nuestro, la constructora PO, que siguen siendo lunares súper dañinos para poder emprender también y para poder dar mayores posibilidades a las personas. Así que, sin duda, Pepe, que tenemos ahí el tema de la seguridad, la igualdad, como decís tú, o la posibilidad de darle herramientas a todos los jóvenes de la misma manera. En la Cámara tenemos un tremendo trabajo en la Cámara Chilena de Construcción con los liceos TP, con becas para los trabajadores y también para los alumnos de excelencia. En fin, hay un trabajo permanente de poder hacer realidad lo que tú estás planteando. Así que ese es el desafío, seguir adelante. Bueno, eso es fundamental. Y ya para terminar, señalar que vamos a estar en Valparaíso y en la agenda parlamentaria vamos a estar hablando de seguridad, vamos a juntarnos con autoridades políticas, porque creo que lo que está pasando en la región, se empezó a hablar del desescalamiento del estado de excepción. Y como tú lo decías antes, sin tener un plan, un programa, una estrategia. Creo que eso es delicado, Claro. bajar los brazos. Yo cuando fui delegado presidencial tuvimos una baja del 80% de hechos de violencia rural, pero sin duda que no basta, hay que profundizar ese trabajo. Sí, claro. Y creo que de alguna manera, en poco tiempo que lleva el gobierno, he visto como una baja de brazos, como que esto ya no fuera tema, y esto se reactiva en cualquier No, sería lo peor eso. El crimen organizado está en los sectores rurales de nuestra región, y eso hay que seguir trabajando, y ahí también extraño un trabajo más mancomunado, digamos, de los gremios, las distintas las Fuerzas Armadas, también Policía de Investigaciones, Carabineros, la misma delegación, Seremi de Seguridad. He visto un cierto relajo.
Yo tuve una conversación con el delegado presidencial Lubetich y le manifesté también esta preocupación. Así que también yo me voy a poner a disposición de ese trabajo. Creo que hay una experiencia que se ha ido acumulando de todos los gobiernos anteriores, del Estado, que hemos ido formando para poder enfrentar esta situación que no es fácil y que la tenemos que hacer entre todos, porque yo considero que tienes toda la razón en decir que si no hay seguridad, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay esperanza para las familias. Entonces ese es un tema a abordar y que, si bien se ha bajado mucho, no hay que bajar los brazos. Bien, Pepe, ojalá la comisión que quería ser transversal con los distintos parlamentarios estemos ahí empujando a que eso sea. Yo creo que lo único que va a permitir que la región pueda tener mejores índices de desarrollo y también de juntos poder canalizar, digamos, la energía. Tenemos los recursos son escasos, pero bien orientados podríamos tener mejores resultados. Así que a disposición. Muchas gracias, Luis Felipe. Tuvimos un invitado del mundo privado con visiones en algunos casos muy parecidas a las mías, en otros casos muy distintas a las mías, pero creo que ese es la clave, esa es la clave para construir una región para todos. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar, y te agradezco y le agradezco a todos y todas que nos pudieron ver el día de hoy, y también vamos a estar recibiendo comentarios, consejos para próximos programas, y para que este programa te pueda entregar información de lo que hacemos día a día, pero también ideas de lo que podemos hacer y seguir haciendo juntos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.